¿María tuvo más hijos? Muchos dicen que sí y que la idea de su virginidad perpetua no está en la Biblia, sino que es una tradición posterior, una elaboración teológica que fue apareciendo con el tiempo. Ahora bien, eso es falso y en este video vamos a ver por qué. Hoy no voy a hacer un recorrido largo ni complicado, voy a ir directo al punto. Dos pasajes muy concretos del Nuevo Testamento que suelen pasarse por alto, pero que tienen un peso determinante cuando se los entiende bien. Antes de eso, solo una aclaración breve. En el penúltimo video analicé en detalle todos los textos que se usan para decir que María tuvo otros hijos, y vimos que ninguno obliga a esa conclusión. Y en el último se demostró la completa universalidad de la creencia en tiempos patrísticos, pues fue creída por todos, en todo lugar y en todo tiempo. Pero volviendo al tema, ¿hay algo en el Nuevo Testamento que juegue positivamente a favor de la creencia católica en la virginidad perpetua de la Santísima Virgen? La respuesta es sí, como vamos a ver en este video. Una primera prueba de esta doctrina la encontramos en el primer capítulo del Evangelio según San Lucas, pues leemos en los versículos del 26 al 37. Al sexto mes fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se conturbó por estas palabras y discurría qué significaría aquel saludo. El ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel, ¿cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Mira también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el sexto mes de aquella que llamaban estéril, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y el ángel, dejándola, se fue. En el texto que acabamos de leer hay algo que no tiene sentido si María pensaba tener hijos normalmente. Cuando el ángel le dice a María que dará a luz un hijo, ella pregunta, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Esta pregunta a primera vista parece no tener sentido. María, que estaba desposada con José, sabía bien cómo se hacen los bebés, y estando desposada parece natural que fuera a tener un hijo en el futuro. Solo entonces el ángel le informa que concebirá milagrosamente permaneciendo virgen, y María exclama con gozo, hágase en mí según tu palabra. Por lo tanto, de este texto podemos concluir una idea clara. María no tenía pensado tener hijos, sino que pensaba permanecer virgen, incluso luego de casarse con San José. En este punto, algunos pensarán que esto es una lectura que no es apropiada del texto y que los católicos forzamos 2 milenios más tarde para hacer sentido del dogma. Pero esto no es así, ya que esta lectura del pasaje es completamente histórica. Por ejemplo, San Gregorio de Niza lo lee de la misma manera y afirma, escucha la voz pudorosa de la Virgen. El ángel anuncia el parto, pero ella se adhiere a la virginidad y juzga que la integridad debe anteponerse a la manifestación angélica. Ni niega fe al ángel ni se aparta de su propósito. Me he abstenido, dice, de la relación con varón. ¿Cómo será esto para mí, puesto que no conozco varón? Las propias palabras de María son prueba de lo que se narra en el libro apócrifo, pues si hubiera sido tomada por José por causa de tener hijos, ¿cómo, al anunciarle al ángel que daría a luz, habría mostrado que oía algo nuevo y extraño, siendo que también ella misma, si ya estaba dispuesta, según la ley de la naturaleza, a ser madre? Pero como era necesario que la carne consagrada a Dios, como un cierto don santo ofrecido, se mantuviera intacta e íntegra, por eso, aunque dice, seas ángel, aunque vengas del cielo, aunque lo que se muestra supere la naturaleza humana, sin embargo, para mí es ilícito conocer varón. ¿Cómo seré madre sin varón? Pues conozco a José como prometido, pero no conozco varón. Cabe destacar que en algún momento se dudó de la autenticidad de este texto. De hecho, en la patrología greca lo leemos dentro de dubia, pero hoy en día es generalmente admitida su autenticidad, tal y como se ven las referencias en pantalla. Lo mismo es explicado por San Agustín de Hipona, quien afirma, una circunstancia hace más grata y apreciable esta misma virginidad de María. Una vez concebido, Cristo podía sustraer a su madre al varón que pudiera dejar su virginidad que él quería que conservara, pero, ya antes de su concepción, prefirió nacer de esa virginidad que ella había consagrado a Dios. Es lo que indican las palabras con que María replicó al ángel que le anunciaba que estaba encinta. ¿Cómo? Dice, acontecerá eso si no conozco varón. Palabras que ciertamente no hubiera pronunciado si no hubiese consagrado con anterioridad su virginidad a Dios. Pero como los usos judíos aún rechazaban esa práctica, fue desposada con un varón justo quien, más que arrebatársela por la fuerza, había de proteger contra los violentos la virginidad que ella ya había prometido con voto. Supongamos que solo hubiese dicho, ¿cómo acontecerá eso? Sin añadir, pues no conozco varón. Ciertamente, no hubiese preguntado cómo una mujer iba a dar a luz al hijo que se le prometía si se hubiese casado pensando en mantener relaciones sexuales.
Había también la posibilidad de que se ordenara permanecer virgen a la mujer en la que el Hijo de Dios, mediante el milagro adecuado, iba a recibir la condición servil, mas, como iba a constituirse en ejemplo para las santas vírgenes, a fin de evitar que alguien juzgase que solo debía ser virgen la mujer que mereciese concebir un hijo, incluso sin trato carnal, consagró a Dios su virginidad aún antes de saber a quién iba a concebir. De esta manera hizo realidad en su cuerpo mortal y terreno una reproducción de la vida celeste por decisión personal, no por imposición de otro, porque el amor la llevó a esa opción, no porque su condición de esclava la obligase a ello. Así, al nacer de una virgen que ya había determinado permanecer tal antes de saber quién iba a nacer de ella, Cristo prefirió aprobar, antes que imponer, la santa virginidad, y de ese modo quiso que la virginidad fuese libre hasta en la mujer de la que tomó la condición de siervo. Igualmente, explica en un sermón en el natalicio de San Juan Bautista. En cambio, Santa María dijo: ¿Cómo sucederá eso, pues no conozco varón? Reconoced aquí el propósito de la Virgen. Si tuviese pensado yacer con varón, ¿hubiese dicho cómo sucederá eso? No hubiese dicho cómo sucederá eso en el caso de nacer su hijo como suelen nacer los demás niños, pero ella se acordaba de su propósito y era consciente de su voto, porque sabía lo que había prometido y porque sabía que los niños les nacen a las mujeres casadas que yacen con sus maridos, cosa que estaba fuera de su intención. Su pregunta, ¿cómo sucederá eso?, se refería al modo, sin que incluyese duda alguna sobre la omnipotencia de Dios. ¿Cómo sucederá eso? ¿De qué manera tendrá lugar? Me anuncias un hijo, cuentas con mi disponibilidad. Dime, pues, el modo. ¿Pudo en efecto la Virgen Santa sentir temor o ignorar el designio de Dios sobre el modo como quería que tuviera el hijo, como si implicase desaprobar su voto de virginidad? ¿Qué pasaría si le hubiese dicho, cásate y únete con tu esposo? Dios no hablaría nunca así, pues en cuanto Dios aceptó el voto de la Virgen, y recibió de ella lo que él le había donado. Dime pues, mensajero de Dios, ¿cómo sucederá eso? Advierte que el ángel lo sabe y ella le pregunta sin desconfiar lo más mínimo. Como vio que ella preguntaba sin dudar del hecho, no rehusó instruirla. Escucha cómo: tu virginidad se mantendrá, tú no tienes más que creer la verdad. Guarda la virginidad y recibe la integridad. Puesto que tu fe es íntegra, intacta quedará también tu integridad. Finalmente escucha cómo sucederá eso. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Finalmente, la enseñanza católica sintetizada perfectamente por San Bernardo de Claraval, quien explica en una homilía. Ella no pregunta si sucederá, sino cómo. Es como si dijera: mi Señor, que es testigo de mi conciencia, sabe del voto de su sierva de no conocer varón. ¿Por qué ley o de qué manera querrá él llevar esto a cabo, que yo dé a luz a este hijo? Si debo quebrantar mi voto para dar a luz a tal hijo, me alegro por el hijo y me entristezco por mi resolución. Pero hágase tu voluntad. Pero si he de concebir como virgen y dar a luz como virgen, lo cual no sería imposible si él así lo quiere, entonces sabré con certeza que ha mirado con gracia la humildad de su sierva. En definitiva, el texto es claro. María no pregunta si va a tener un hijo, ni duda del poder de Dios. Pregunta cómo será eso, precisamente porque no conoce varón. Pero María estaba desposada con San José y por lo tanto sabía perfectamente cómo nacen los hijos dentro del matrimonio. Si hubiera pensado tener una vida conyugal normal, su pregunta no tendría sentido. La única forma de que estas palabras encajen es que María ya tuviera el propósito de permanecer virgen. Por lo tanto, de Lucas 1:34 podemos concluir que María tenía firmemente el propósito de permanecer virgen. Ahora pasamos a la segunda prueba que encontramos en el Nuevo Testamento para esta doctrina, que la podemos ver en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Pues leemos en el Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 25 al 27. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Jesús, viendo a su madre y junto a ella el discípulo a quien amaba, dice a su madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la acogió en su casa. Vemos entonces que en la cruz Jesucristo entrega a su madre al discípulo amado, Juan el apóstol, diciéndole a María: mujer, ahí tienes a tu hijo. Pero este gesto plantea un problema evidente. Si María hubiera tenido otros hijos, este acto no solo sería innecesario, sino completamente extraño, porque según la ley y la costumbre judía, el cuidado de la madre correspondía a sus propios hijos. Jesús no podría estar dejando a su madre en manos de un tercero. La única forma de que esta escena tenga pleno sentido es que María no tuviera otros hijos. De esta manera, Orígenes de Alejandría comenta: y era necesario que éste llegara a ser tal, como Juan lo fue, para que, de la misma manera que él es considerado Jesús, así también sea mostrado como Jesús. Pues si nadie es hijo de María, según aquellos que piensan rectamente acerca de ella, excepto Jesús, y sin embargo Jesús dice a su madre: he aquí tu hijo, y no, he aquí también este es tu hijo, sino como si dijera: he aquí a Jesús, a quien tú diste a luz. En efecto, todo perfecto ya no vive él mismo, sino que Cristo vive en él, y como en él vive Cristo, se dice de María: he ahí tu hijo Cristo.
Igualmente, San Efrén el Sirio hace el mismo caso, pues leemos: Nuestro Señor no habría confiado María a Juan si ella hubiera tenido otros hijos que Jesús, y si José hubiera sido su marido. ¿Cómo aquel que dijo honra a tu padre y a tu madre habría separado a María de sus hijos para entregarla a Juan? Llegados a este punto, podemos ver que el Nuevo Testamento no solo no contradice la virginidad perpetua de María, sino que, bien entendido, apunta en esa misma dirección. Por un lado, en Lucas 1:34, vemos que la pregunta de María solo tiene sentido si ya tenía el propósito de permanecer virgen. Y por otro, en Juan 19:26, el gesto de Jesucristo en la cruz solo se explica plenamente si María no tenía otros hijos. Es decir, dos textos distintos en momentos completamente diferentes encajan perfectamente con lo que la Iglesia siempre creyó. Y esto no es una lectura forzada, sino la forma más natural de entender ambos textos. Esto es sumamente importante, ya que en el video anterior vimos que esta doctrina fue sostenida universalmente por los primeros cristianos, y en el anterior a ese vimos que las objeciones bíblicas no obligan a pensar lo contrario. Entonces, cuando juntamos todo, el panorama es claro. La escritura no está en tensión con la tradición, sino en profunda armonía con ella. Concluimos necesariamente, por lo tanto, que la Virgen María permaneció siempre virgen.